Estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy, ciclo de entrevistas de la Casa de Canal 4 Regional en este año 2021 y bueno, con distintos tópicos, de distintos temas que hacen al interés local, regional, provincial, nacional, todos los temas. Vamos desarrollando distintos temas, los que van apareciendo en agenda a lo largo de esta semana. Nuestro ciclo es esta propuesta, tener a distintos invitados. Y bueno, y en esta ocasión la producción también ha creído realmente muy importante, ¿no? Hablar de educación y me quiero centrar en tema de comparaciones por allí que pueden ser tediosas o pesadas, ¿no? Pero viene bien, si son constructivas, yo digo que viene bien, ¿no? El tema de por ahí poder comparar como para mejorar, ¿no? Con esta educación alicaída que hemos tenido, con esta pandemia, con la virtualidad, con la presencialidad, con las burbujas, bueno, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Estamos transitando también una, yo diría, una nueva forma de enseñar, una nueva forma de educar. Vamos a ver cómo se perfila la educación. Pero en esta oportunidad hemos solicitado la presencia del señor Edgar Casadei. Edgar estuvo en la gobernación del Frente Progresista Cívico y Social, realizó un trabajo muy fino que tiene que ver con ese nexo que tiene que tener el Ministerio de Educación con las comunidades, ¿no? Con la comunidad educativa, con los municipios, con las comunas, es decir, era la voz que uno encontraba rápidamente cuando aparecía aquí en territorio, en nuestra región, algún problema con las escuelas. Allí uno sabía que estaba Edgar Casadei, que podía plantear, tal vez había solución o había algún camino que uno podría transitar. Edgar, un gusto tenerte allí, no es camelo, sino que simplemente analizar y ver ese trabajo realmente de territorio, ¿no? Y de nexo entre el Ministerio de Educación de la provincia, del gobierno del Frente y las comunidades educativas, las escuelas. Bienvenido, un gusto tenerte. Hola Mario, hola a toda la audiencia. En realidad, bueno, las palabras de agradecimiento para contigo por esta invitación de poder compartir eh, estos trabajos que hemos realizado, como vos bien lo decía, no hace mucho tiempo atrás. Así Claro. que altamente agradecido, Mario, porque creo que por ahí siempre es bueno saber un poco el recorrido de las cosas para ver a dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. Así que eh, agradecido, Mario. Edgar, yo decía que, bueno, en la cuestión tuya, bueno, se pudieron inaugurar escuelas, ampliaciones, el tema de cargos, problemáticas cotidianas que aparecen y que de pronto tal vez uno no sabe cuáles son los caminos a recorrer y hoy tal vez cuesta en este gobierno poder llegar al ministerio, no se hace por ahí un poco más pesado transitar ese camino. Sí, mira, Mario, yo te puedo decir sobre las experiencias nuestras gestiones del Frente Progresista con los tres gobiernos, tanto sea de Hermes Wiener, de Antonio Bonfatti y de Miguel Lifchit, que fue el periodo que nosotros nos tocó conducir los destinos de la provincia. Y en particular a mí me tocó estar en la mitad hacia adelante de la gestión de Claudia Balaguer como ministra de Educación y estuve compartiendo el gobierno de Antonio Bonfatti y Miguel Lifchit, digo, para situarnos un poco dónde Sí. estamos parados en esta historia. Básicamente, desde el Ministerio de Educación con Claudia Balaguer y con los gobernadores de entonces, nosotros teníamos un pilar que era fundamental, que primero era entender a la escuela como una institución social. Eh, Entender a la escuela como institución social significa que hay una comunidad educativa, hay un vínculo entre la escuela y la sociedad, lo que es todo el entramado social, político, económico, la escuela está dentro de todo ese entramado. Entonces, entendimos a la escuela dentro de ese contexto. Por eso nosotros teníamos los mandatos muy claros, tanto sea de Claudia como de Antonio Bonfatti o de Miguel Lifchi, que éramos funcionarios en los territorios, no éramos funcionarios en la oficina o en los escritorios. Nosotros teníamos que estar ahí donde estaba el entramado
de la escuela. Estábamos en diferentes lugares, en reuniones con vecinales, reuniones con las cooperadoras, reuniones con los FAE, digamos, reuniones con los padres, digamos, todo lo que compone a la escuela como una institución, nosotros estábamos ahí. Verdaderamente, como vos lo decías recién, Mario, pretendíamos ser ese nexo entre el Estado, el Ministerio, y la realidad que eran las escuelas y su entorno. Por eso creo que hay una parte distintiva en las políticas. Nosotros concebíamos a la educación, a la política educativa en ese marco. Por eso éramos muy inquietos y Claro. todas las soluciones que encontrábamos las hacíamos en conjunto con quienes, con la comunidad educativa fundamentalmente, con los directivos, cooperadores, papás, vecinales, vecinos, digamos, era una solución conjunta. Muchas veces podíamos darle una respuesta a la demanda, otras veces no. Siempre decíamos, la frazada es bastante corta, porque cuando nos queremos tapar la cara nos Claro. tapamos los pies. Cuestión de recursos era claro, pero nosotros le dimos una impronta, creo que desde ese punto de vista. Y a esta zona le habíamos dado una prioridad, lo que es todo el corredor de Ruta 9, Funes, Roldán, San Jerónimo, todo lo que es el Gran Rosario, con la expansión que tienen estos lugares, había una demanda y sigue habiendo una demanda de escuelas en todos los niveles. Entonces tuvimos que poner el acento en estos lugares. Y bueno, me tocó a mí en ese momento estar como coordinador del sur de la provincia de Santa Fe del ministerio. Y bueno, era eso, articular con autoridades municipales, con autoridades escolares, de la sociedad civil, instituciones, así que estábamos siempre en todos lados. ¿Y a quién nos encontrábamos siempre en esos lugares? A Mario Córdoba cubriendo estas noticias, que eran buenas noticias para la gente. Yo siempre lo remarcaba, ¿no? Por eso digo, no es Camelo, pero el trabajo periodístico nuestro nos llevaba a ver ese trabajo que realizaban tu gestión con las comunidades, con los municipios, las comunas, de agenda abierta, ¿no? Tu teléfono lo tenían todos aquí en la zona. Yendo, Edgar, a Roldán y a Funes, ¿cuál es tu visión hoy? Recordemos también pandemia de por medio, todo lo que se ha trazado y con una nueva forma de enseñar, ¿no? Lo que tiene que ver con la virtualidad que indudablemente llegó también para quedarse, es decir, para acompañar el andamiaje de la educación, ¿no? Creo que ya va a ser para quedarse. Un poco tu visión en relación a esto. Sin duda que estamos frente a un cambio de paradigma, ¿no? De lo que es en la enseñanza, en la educación, tal cual la concebíamos, esta pandemia nos pone de cara ante una nueva realidad, como vos lo decís, Mario, y replantearnos el verdadero rol, el verdadero funcionamiento de nuestras instituciones escolares, del sistema educativo, entre otras cosas, digamos, ¿no? Pero básicamente, digamos, a la pregunta que vos apuntás, digamos, a la opinión que podemos tener acerca de este cambio que estamos teniendo, sí, es verdad. Vamos a tener que consensuar, digamos, las formas. Por eso yo vuelvo otra vez a la importancia desde el paradigma de donde se planta el Estado, ¿no? Si hoy hubiéramos estado nosotros, tal vez, con la responsabilidad institucional desde el ministerio, y estaríamos permanentemente haciendo las convocatorias lo más abierto posible para llegar a tomar consenso de cómo encaramos este nuevo paradigma de la educación, ¿no? Digamos, eso es básico desde un pensamiento nuestro, progresista, que tal vez hoy el gobierno haya tenido otras miradas. Nosotros, en todo lo que va dejando pandemia, nosotros vemos que hay como una especie de, no sé si abandono o descuido, pero lo que fue dejando la pandemia, como por ejemplo la gran deserción escolar que hemos tenido en estos últimos años y medio por la pandemia. Nosotros en nuestros momentos estábamos, digamos, batallando con la escuela abierta y con el vuelvo a estudiar, digamos, era recuperar, digamos, a los niños, adolescentes que estaban excluidos de la educación, tratamos de incorporarlo.
Y esta pandemia vemos que es muy excluyente en ese sentido, y por ahí puede faltar un poco de claridad en las políticas de cómo retomar esto. No quiero entrar en el debate de la cuestión de la tecnología aplicada a lo que es el carácter de la enseñanza, pero creo que acá tiene que haber un acuerdo, un consenso entre el Estado, entre la escuela, entre los municipios, comunes, entre todos los actores, digamos, a ver, ¿de qué manera encaramos nosotros este cambio de paradigma? Sinceramente, Mario, yo no creo que haya un gobernador, que haya un ministro, ministra, que pueda con todo esto. Esto se hace en conjunto, como lo hicimos nosotros, Mario. No digo porque Sí, sí. seamos o hayamos sido los mejores, digo, aplicamos una política distinta, donde pensábamos que la solución estaba en la resolución, digamos, entre todos. Las escuelas que se lograron en nuestro tiempo fue producto no de la gran obra del ministerio. El ministerio lo único que era una herramienta junto con el gobernador, pero en realidad se hacía en conjunto en el territorio. Sabemos que Funes y Roldán crecen de hace mucho tiempo, hay necesidad de escuela, entonces había que sentarse con los intendentes, presidentes comunales, con las autoridades que estaban en ese momento y decir, bueno, ¿cómo planificamos la educación en conjunto? En Roldán tenemos experiencias muy claras que nos sentábamos con Pedretti, eh, porque había una necesidad mutua de sentarnos, y bueno, Pedretti nos decía, tenemos este terreno, ustedes que pueden aportar, y nosotros hacemos las gestiones con Nación para ver si podemos pelear por un nuevo jardín, y así era la pelea y la lucha permanente. Yo creo que la evolución de todo esto va en ese sentido. Con Funes pasaba lo mismo, este, de otra bandera política, en su momento acá era gobernada por otro color político, y sin embargo nos sentábamos y a planificar juntos el desarrollo de la educación, digamos. Yo creo que hoy se ha perdido eso, que vos lo remarcabas un poco, Mario, yo no quiero entrar en ese Sí. debate, pero yo soy un convencido que vuelvo a repetir, aunque sea, pero muy repetitivo, las soluciones se hacen en conjunto. Acá no hay nadie que por sí solo lo pueda hacer. Esto es entre todos. Hay que ir a Santa Fe a gestionar, tomarse el día, volver. El nexo estaba aquí, ¿no? En tu función. Edgar, para contarle a Doña Rosa, yo siempre digo que nos sigue todos los programas. No es fácil construir una escuela. Hay caminos que recorrer en la gestión. Digo, ¿cómo se construye una escuela? ¿Cuál es el primer paso que yo como comunidad educativa debo recorrer y obviamente después llegar hasta una financiación, por supuesto? Mario, si me permitiste, lo voy a dar con un ejemplo claro y muy cercano. Uh -huh. Sabemos que Funes, Roldán, tiene una necesidad extrema de escuelas, en los tres niveles, ¿no? Porque son ciudades que crecen poblacionalmente y las infraestructuras son las mismas. Perfecto. Voy a un caso concreto que es la escuela 1402 de Tierra de Sueño 3. Sí. Tierra de Sueño 3 es un emprendimiento joven que le tocó a Roldán y bueno, tuvo un desarrollo muy grande y fueron a vivir muchas familias, centenares de familias, donde la realidad empieza a tener un sustento en ese lugar, pero no había escuelas, no había absolutamente nada. Un día vecinos de Roldán, de Tierra de Sueños, se presentan al ministerio diciendo, tenemos constituida esta comunidad, tantas personas que viven aquí, hay una necesidad de escuelas. Bueno, fuimos, por suerte había por el desarrollador una estructura, y bueno, vimos la necesidad de que eso era tal cual, digamos. Ahí hacía falta, digamos, no había un solo establecimiento escolar, ni primario, ni inicial, ni mucho menos secundario. Pero la realidad estaba que ahí había muchos niños y niñas en edad de jardín y de primario. Entonces hicimos todo el relevamiento necesario. Ahí estoy viendo imágenes, cómo amo esa escuela, porque eso es parte de un trabajo colectivo, ¿no? Eh, y bueno, nos pusimos y en menos de 6 meses, eh, cosa que era imposible, era
imposible pensar en hacer una escuela en 6 meses. No digo por el edificio, lo que vos decís, Mario, dotar a una escuela muchas veces es más difícil que poner los ladrillos. Dotar, digo, es crear cargos, es pensar en toda la parte de infraestructura que tiene el desarrollo de la escuela, pensar en los niveles. Bueno, en 6 meses logramos construir esa escuela no con los ladrillos, logramos construir el vínculo entre lo que hacía falta en esa, en esa tierra de sueños, ¿no? Así que desde ahí nace, desde la sensibilidad y que la realidad te indica que hace falta una escuela. Entonces ahí estábamos nosotros. Si uno se ata a lo que es la burocracia de armar una escuela, podemos estar 2 o 3 años, pero estas realidades no permiten 2 o 3 años sin ninguna escuela. Tierra de Sueños ya tiene una escuela primaria consolidada, un jardín, y bueno, supongo que los próximos gobiernos tendrán que estar pensando ya en otro nivel o ampliar, porque sé que, bueno, así era, digamos, la lucha Bueno, nuestra, tanto en Funes, en Roldán, peleando por las escuelas, como te decía antes, con José Pedretti, él mutuamente sabíamos que había una necesidad, entonces, bueno, nos sentábamos, hacíamos reuniones semanales, quincenales, hicimos mesa de enlaces con funcionarios de tanto el ministerio como del municipio, hicimos capacitaciones, me acuerdo en la capacitación que hicimos en conjunto del ministerio con el jardín municipal, tanto Roldán y Funes, 3 banderas políticas distintas, porque ahí había otro entendimiento, ahí donde realmente radica todo. Así que Mario, perdón por la pasión, ¿no? Pero no, 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 es algo que a uno le ha tocado viene bien. vivir y, y bueno, qué sé yo, uno Edgar, por ahí se conmueve un poco. te Sí, quería, Mario. quería remarcar para doña Rosa que nos está siguiendo, cuando nosotros hablamos de generar cargo, qué significa, y después el tema de las capacitaciones, específicamente para los docentes que muchas veces tienen que sacar de su bolsillo para pagarse un curso o esperar una inscripción. Otrora tenían que viajar, bueno, en fin, hoy a lo mejor está lo virtual, pero explicar un poquito esto, ¿no? Generar cargo y capacitaciones. Sí, digamos, generar cargo es como uno tiene un emprendimiento. Lo voy a llevar, como vos decís, Mario, para Doña Rosa para entenderlo, ¿no? Nosotros tenemos un emprendimiento y el emprendimiento tiene que desarrollarse. Para eso necesitamos consolidarnos con más empleados, con más infraestructura y cada vez que uno piensa en una escuela, la tiene que pensar en el sentido que tenemos que generar, digamos, las políticas para dotar con docentes, con auxiliares, con el personal que uno ve en la escuela, el que limpia, el que está, el que abre, el que la cierra. Todo eso es una erogación, no digo gasto, es la inversión que tiene que hacer el Estado, ¿no? Pero a veces los recursos del Estado son finitos, ¿no? Para que entendamos, nos hubiera encantado poder abrir mucho más lo que es el espectro de cargo docente, pero cuando vos vas a la billetera del Estado y te dice hasta acá se puede, hasta ahí se podía. Y otra cosa, digo para que se entienda en la burocracia, el ministerio no puede, no maneja recursos propios económicos, lo tiene que solicitar al Ministerio de Economía del gobierno. O sea que hay todo un trámite también interno y hay que entender que no solamente son docentes, también hay policías y existe toda una estructura del Estado. O sea, uno tiene que estar batallando internamente con sus propios compañeros en los ministerios de Economía para decir, che, necesitamos tantos cargos y bueno, es una lucha interminable, pero agotadora, pero linda, porque encontrábamos la solución. Encontramos las soluciones. Sabemos, Mario, y sería muy hipócrita si digo, resolvimos todos los problemas. No, no, no resolvimos todos los problemas. Nos acercábamos a la resolución de los problemas, pero estábamos presentes. Estábamos presentes, Mario, y muchas veces quedábamos en la línea de fuego porque teníamos que poner la cara a nosotros, porque era lo que correspondía además, ¿no? Cuando había un problema en una escuela con el barrio, íbamos nosotros y hacían asambleas y nos poníamos ahí en el medio de la asamblea y muchos nos tiroteaban de todos lados y otros nos defendían, pero ahí estaba la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso es lo que
como vos decís, doña Rosa tiene que entender que a veces dice, necesitamos 2 cargos y no nos dan. No es solamente 2 cargos, hay toda una estructura burocrática, pesada, que hay que pelear. Nosotros dábamos la batalla, la dábamos la batalla. Y tuvimos la suerte, Mario, que nuestros gobernadores nos daban la luz verde y Claudia Balaguer jamás nos decía que no. Así que por eso avanzábamos y hacíamos escuela en 6 meses, cosa que hoy sería muy difícil, me parece. Pensaba en el gobierno de Antonio Bonfatti, creo que fueron que se generaron cargos, ¿no? Que hacían no sé cuántos años que Santa Fe no tenía cargos en la docencia. Sí, digamos, a ver, no quiero hacer comparaciones como vos lo decías al comienzo, Mario, eh, porque a veces las comparaciones tienen sobre la carga de uno mismo, ¿no? Yo soy fanático de Boca y te voy a hablar bien de Boca, vos sos fanático de River, me hablas bien de River, pero hay que hablar bien del fútbol en este caso, entonces hay que hablar bien de la educación acá, ¿no? Eh, durante muchos años la provincia no había invertido en un proyecto claro en materia educativa, ¿no? Estoy hablando del advenimiento de la democracia del 83 y varios años más, varias décadas. El Frente Progresista vio ahí desde Hermes Wiener hasta Lifchitz, vimos todos que había una necesidad de cambio, la escuela había quedado muy relegada, la educación estaba muy relegada, y bueno, había que darle una impronta distinta y un cambio radicalmente urgente. Entonces ahí, bueno, una de las cuestiones que había pendiente era la masa de lo que eran cargos, lo que era la infraestructura educativa. Entonces se le puso mucho el énfasis a todo eso, ¿no? Y sí, realmente, no solamente eso, sino que después también la constitución de los derechos, a todos aquellos que hacía 20, 30 años que estaban en la planta docente y eran interinos, bueno, lo que fueron los procesos de titularización, un montón de reconocimiento a los derechos, digamos, es mucho más abarcativo todo. A veces uno lo pone en números, pero a los números hay que darle un contenido, más que emocional, ideológico también, hay que verlo en ese conjunto. Entonces, la creación de un cargo, como decíamos antes, y se puede dar por una cuestión de dinero, pero hay que ver qué va detrás de ese cargo, hacia dónde va, eh, qué nivel de estudio y de impacto tenía cuando se creaba un cargo, para qué escuela, o sea, había un estudio y una planificación, Mario. Lo digo fuera del fanatismo o de haber pertenecido a esa política. Yo digo, estábamos muy preocupados nosotros y queríamos, como queremos también ahora, que nuestros niños y niñas tengan el derecho y la posibilidad de poder estudiar en una escuela digna, en una escuela no cerrada, sino en una escuela abierta, en una escuela donde el aprendizaje sea una cuestión de las propias experiencias y no de una currícula que te caiga como una forma Claro. vertical del 1800, digamos, eh, por eso siempre había lo que vos decías antes, lo que es la capacitación, digamos, nuestros gobiernos estaban muy preocupados por la capacitación docente, había que innovar, había que reconstruir o construir la nueva educación. Imagínate, Mario, ahora con esto que decíamos recién Sí, sí, claro, de claro. la pandemia, o sea, estamos obligados como te vuelvo a repetir, a que todos nos sentemos en la misma mesa, a decir, che, planifiquemos esto, por favor, porque se nos va de las manos todo. Y no podemos perder generaciones. Basta de perder generaciones de niños y niñas en la educación argentina. No podemos más darnos esos privilegios, digamos. Así que creo que tiene que ver una reflexión de los gobiernos acerca de esta materia, salir un poco de la frivolidad, salir un poco de las cuestiones políticas, de las mezquindades, ahora se vienen las elecciones, todo el mundo está prometiendo, pero basta de promesas, hay que verlo en la cancha esto. Ya Claro. no hay más tiempo de jugar a la política con la educación. ¿Me entendés, Mario? Yo Digamos, siempre yo creo que digo, por ahí tiene que... Sí, me parece que hablamos de un tema primero transversal a todos, ¿no? Y un tema que no necesita de medias tintas, porque estamos hablando de la educación.
por la educación, por la escuela. En algún momento va a pasar el diputado, el senador, pasó el presidente, va a pasar el papa, el sacerdote, quien sea. Por eso digo, no es un tema menor, es decir, nos debemos un debate profundo, ¿no? Ya sea desde la política o oposición, oficialismo, pero de verdad, con la gente que sabe, con los eruditos de la educación, pensando, ¿no? Y ayornando, ¿no? Porque me da mucho miedo esta pospandemia, como marcabas recién vos, el vaciamiento ahí de los chicos, el abandono, la falta de conectividad y bueno, todo lo demás que se le sumó, más el esfuerzo que ha hecho el docente, que el docente convirtió su casa, su living, su cocina en un aula, ¿no? Eso también lo tenemos que marcar porque ha sido así. Totalmente, Mario. Por eso a veces creemos que somos exclusivos de los problemas. Los problemas no son nuestros solamente. Vivir en Argentina implica, digamos, un vértigo muy importante, porque estamos siempre en crisis tras crisis, ¿no? Y sumado a todo esto, es como que hay un desconcierto muy grande, entonces se pierden por ahí los objetivos de la sociedad. No sabemos si discutir porque la mujer del presidente hizo un cumpleaños o porque si el país está yendo al demonio. Digamos, hay que saber diferenciar qué proyecto de país tenemos, qué proyecto de provincia, cada municipio decir qué proyecto local tengo. En el marco de la educación, Mario, todos sabemos y a todos nos gusta decir, lo más importante es la educación. Sin educación no hay país. Es como un eslogan de campaña política, pero yo quiero ver después en el territorio, lo quiero ver en la realidad, que los gobiernos realmente estén preocupados y haya acciones para que digan, che, la educación, mire qué importante que es porque se hizo esto, esto, esto y esto. Entonces, hasta que no nos pongamos un poquito todos los pantalones largos y nos saquemos un poquito las máscaras, vamos a estar bastante complicados. No quiero ser ni tremendista, pero yo ya tengo una edad determinada donde he visto muchos ciclos de crisis y veo muchas veces como una repetición de la película, ¿no? Sí, Tal vez las generaciones nuevas son las primeras crisis que enfrentan, pero nosotros, Mario, ya que ya tenemos unas canas ya y venimos, algunas barbas, claro, ya hemos vivido. Digamos, basta, digamos, por eso pongámosle el punto a la I y decir, bueno, si queremos realmente, creemos que la educación es un pilar importante para el desarrollo de la sociedad, bueno, metámosle pila ahí a todos los gobernantes. Ese es el punto. Edgar, queremos agradecerte de corazón porque automáticamente acudiste cuando te llamé. Lo vuelvo a decir, no es Camelo. Felicitaciones por lo que realizaste, porque esto queda, incluso están, los trabajos están hechos. Felicitarte y gracias por ayudarnos a reflexionar sobre un tema que no es menor, que es la educación. Agradecerte desde ya y siempre, como lo hacías cuando era funcionario, ¿no? Con agenda abierta, atendiendo a la prensa, hablando cuando había que, cuando ameritaba, sí, entonces esto es muy importante. Así que agradecerte nuevamente. No, Mario, te vuelvo a agradecer yo, sinceramente, primero a nivel personal, porque siento que en cierta manera hay una reivindicación por ahí a un trabajo que vos lo reflejás en mí, pero yo quiero reflejar lo que fue un trabajo colectivo, ¿no? Y no es menor, digamos. Me voy con la alegría de que hoy nos hayamos reencontrado, eh, por ahí hablar un poquito de la historia reciente, de mucha gente que no sabe lo que pasó tal vez en estas nuevas tierras como Roldán, Funes, que vienen a vivir, y ya hay una escuela, decir, che, qué linda escuelita es así, esa escuelita se hizo hace 5 años atrás, esa escuelita se hizo hace 2 años atrás, antes donde ves el jardín ahí había un baldío, y ahora puedes mandar a tus chicos. Yo cada vez, Mario, que paso por Tierra Sueño, no me puedo dejar de olvidar y sensibilizar con la 1402, igual que el jardín, Sí, sí. los nuevos jardines de Roldán, el de Funes, ver por ahí la negligencia de jardines que habíamos propuesto nosotros como el de Funes, que todavía no se termina de construir, Mario. Claro, A claro. eso, digamos, digo, aplicar la racionalidad en esto. Eso Ojalá es que se terminen claro. estos jardines y que vengan miles de jardines más, pero eso pasó hace poquito. Digamos, a eso voy. Está a la vuelta de la esquina y mucha gente hoy ya se olvidó porque hay tanta información del día que se olvidó que ese jardín tiene 3 años, el otro tiene 4.
la otra escuela tiene 5 años, que donde faltaba un nivel primario hay una escuela ahora, digamos eso. Entonces, Mario, te agradezco de corazón y el reconocimiento, por supuesto que el reconocimiento. Como yo también te reconozco que donde había una noticia, estabas vos con el móvil y el micrófono siempre acá. Gracias, Edgar. Buen resto de año, muy amable. Así pasaba el señor Edgar Casadei desde la ciudad de Funes también. Bueno, estuvo al frente del Ministerio de Educación para las regiones, ¿no? En la época del socialismo, encargado de los procesos, conjuntamente con los intendentes y presidente de comuna y el gobierno y el ministerio, de la edificación de algunas escuelas, como en Roldán y en Funes. Nosotros le vamos a proponer la pausa y tras la pausa vamos a estar con un pequeño homenaje al general don José de San Martín. Pausa y seguimos con más Hoy por Hoy. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Somos Evangelina y Luis. Juntos hacemos Dibujando Caminos. Aquí les mostraremos paisajes maravillosos de nuestro país. Paisajes impactantes y reservas naturales. Vamos a visitar monumentos históricos y disfrutaremos hermosos momentos vividos con amigos viajeros. Todos los viernes, 21 a 30 horas, en Canal 4 Regional. Quiero hacerles una invitación. Combinona de los jueves, un programa hecho por amigos y con amigos y por supuesto invitándolos a ustedes que compartan esto con nosotros. Jueves a las 21 horas acá en Canal 4 Regional. Los espero, Próximamente en Roldán, Pupetti Hogar. Selecciona personal en el puesto de vendedor. Enviar currículum a pupettihogar@gmail.com. El único requisito es tener experiencia en el rubro. Este año, Bingo Interclubes es una cosa de locos. Millones de pesos en premios diarios, semanales y mensuales. Sorteos, cancelación anticipada y 25 premios finales incomparables. Ya nos conocen, 22 años haciendo felices ganadores. Jueguen con nosotros para ganar a lo grande. Bingo Interclubes, millonario. Y solidario. Pedilo ya, entrá a bingointerclubes.com.ar. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. OneFull presenta su tarjeta de beneficios. Por ser nuestro abonado, tenés la posibilidad de sumar descuentos en los comercios adheridos de tu localidad. Nos seguimos encontrando juntos. Somos uno. Somos OneFull. Te invitamos a seguir compartiendo nuestros archivos, estos 20 años de imágenes, de palabras, de cada momento vivido en cada una de nuestras localidades. Todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 4 Regional te invitamos a este espejo retrovisor.
Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Hoy en nuestro programa correspondiente para esta semana. Y bueno, en estos días también se cumplieron 171 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria, bien llamado el general don José de San Martín. Esto es bueno, ¿no? Porque hemos visto en las redes, hemos visto por ahí la parte de la historia, ¿no? Los chicos intercambiándose información y bueno, viene bien constantemente para volver, obviamente, con los valores. He visto algunas máximas sanmartinianas en las redes, algunas reflexiones en la televisión abierta, y me parece que es excelente, ¿no? De esto se trata, de recordar, ¿no? Constantemente lo que tiene que ver con nuestro pasado reciente también, porque está entrelazado como país, todavía somos jóvenes, de aquel 9 de julio de 1816. Pero bueno, para hablar de San Martín, hoy lo hemos convocado a nuestro gran amigo, el profesor Ricardo Celaya, desde la localidad de Aldao. Yo siempre digo mil gracias porque Ricardo, aparte, bueno, lleva su profesión como profesor y ha hecho un pequeño alto para estar en contacto con Hoy por Hoy. Ricardo, un gusto tenerte para reflexionar en esta semana sanmartiniana también y un poco el padre de la patria, ¿no? 171 años del paso de la inmortalidad. ¿Y qué no hemos dicho y qué no hemos hablado contigo de la vida y obra del general San Martín? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mario? La verdad que bueno, un gran saludo a la audiencia, un abrazo para vos. La verdad que bueno, una linda oportunidad para poder seguir charlando, debatiendo acerca de la figura del Libertador. Bien. Ricardo, bueno, un poco a lo reflexivo, ¿no? Siempre con sus máximas. Hemos visto, yo decía recién, las máximas que deja el general para su hija, ¿no? Que sea un poco con la vida, con la honestidad, con la verdad, con el respeto. Tal cual, a ver, vemos en San Martín siempre una gran importancia a la educación, búsqueda constante a la institucionalidad. Y bueno, tenemos a alguien que tuvo que ver con la independencia de prácticamente medio continente, de haber conducido grandes ejércitos, del cruce de los Andes. Imaginemos la logística de más de 5.000 personas cruzando los Andes. Y bueno, nos encontramos acá con sus máximas, ya en otra etapa de su vida, pero vemos una persona siempre interesada en estos temas, en los valores, en pensar, en reflexionar su legado. Vemos cosas muy particulares, vemos la cuestión del respeto, la honestidad, de pensar en las otras personas, el amor a la patria, a la libertad, como también rechazar el lujo. O sea, eso también es algo muy interesante, una persona muy modesta en ese aspecto de San Martín, una postura de indulgencia, por ejemplo, habla de respeto a los que creen en cosas diferentes, respetar a las personas grandes, valorar a los pobres también, respetar al pobre. O sea que bueno, la verdad, obviamente que hay que entenderlo en aquel contexto, pero claro. Bueno, vemos algo muy, muy interesante. Y esta cuestión, la importancia de dejar algo, de focalizarse en los valores, y la cuestión institucional, lo que escribe San Martín, esas máximas, obviamente entendiendo el contexto en que fueron escritas, no han perdido vigencia. Nos pueden servir para muchas facetas de nuestra vida en ese aspecto. Sí, sí, sí. Y más en estos momentos que vive Argentina, ¿no? Con el tema de las verdades, de las mentiras. Entonces me parece
excelente poder destacarla. Ricardo, me quería centrar un poco también en los hermanos del general don José de San Martín, con los cuales creo que con uno o dos de ellos hubo una ruptura, es decir, San Martín se había formado dentro del ejército español, donde estaba uno o dos de sus hermanos, y que creo que era Tadeo, me parece, Matucho, que no le había perdonado que él se retirara del ejército español. Lo tomó como una traición, me parece, ¿no? Esa mirada del otro hermano. José de San Martín era el menor de 5 hermanos. No nos olvidemos que, bueno, que José se va de niño, muy joven, se va a España. Eso es un dato muy interesante. Y es como vos mencionabas, Mario, sí, hubo resistencias. Claro. Hubo muchas resistencias familiares, hubo resistencia de los entornos donde se movió José de San Martín. Él comenzó su carrera militar defendiendo la corona española, eso hay que tenerlo en cuenta, y luego, bueno, viene para acá, y bueno, todo ese trajinar es muy complejo. Cuando pensamos en San Martín, tenemos que pensar en un San Martín con tonada española cuando habla. O sea, no es fácil. Cuando hablamos de San Martín, hablamos del líder, el principal líder de la lucha por la revolución, cuando no había ejército prácticamente. Le debemos eso es muy importante. Pero San Martín, cuando comenzó toda su labor por ir conformando ese ejército, los granaderos, por ejemplo, no estuvo exento de dificultades. Esa construcción no estuvo exenta de dificultades. Había desconfianzas en torno a su figura. Al contrario, aquellos primeros granaderos no son tan parecidos a los actuales. Había muy pocas armas, las telas no eran muy buenas, y no es casualidad que en el caso del combate de San Lorenzo, el hecho de él, como líder, tenga que estar en la primera fila del combate, cuando hacen las dos columnas, la avanzada, una estaba conducida por Bermúdez, pero la otra estaba conducida por él. Y en la jerga militar, el capitán, el líder, no puede estar en la primera fila de combate. Pero bueno, San Martín va a estar en la primera fila de combate para tratar de, digamos, dejar de lado las críticas y desconfianzas que despertaba su figura. El combate de San Lorenzo tiene muchas consecuencias importantes y entre ellas esta consolidación de su liderazgo. Esto es lo que trae por consecuencia que en pleno combate él reciba una herida, o sea, que se caiga de su caballo y casi muere, y lo salva Cabral. Es por eso, o sea, cómo todos estos factores están unidos. Ricardo, te quería preguntar también un poco la posición que tenían en relación a Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿qué proponía? San Martín, ¿qué proponía? Y si había diferencia. Yo pienso que los dos querían la libertad, pero me parece que eran algunos caminos diferenciados, ¿no? La idea, acá por empezar, en esta época no hay una idea, digamos, más nacional, digamos, Argentina, por ejemplo. Hay una idea americanista. Esa idea americanista, digamos, de emancipación se ve en ambas partes, en Bolívar y en San Martín. El tema es que cuando se reúnen en Guayaquil, la situación, el contexto en que llega cada uno es muy diferente. A modo de ejemplo, el ejército de los Andes, cuando cruza, no va a tener apoyo desde Buenos Aires. O sea, es un ejército, podemos decir, privado prácticamente. No obtuvo el apoyo. Buenos Aires no brindaba el apoyo económico que hacía falta para la campaña libertadora. Esos dolores de cabeza que va a tener San Martín, lo va a tener en el cruce de los Andes, y también va a tener dolores de cabeza de también falta de apoyo cuando llega a Lima. Mientras San Martín está en Lima, desde Buenos Aires le dicen que vuelva. O sea, le proponen a San Martín que regrese desde Lima para
que él se involucre, digamos, en las luchas internas. Ahí comenzábamos ya a tener nuestras peleas internas muy fuertes, las luchas civiles entre unitarios y federales. Pero bueno, a ver, estamos con dos categorías. Una cosa es la emancipación, la independencia americana, que todavía faltaba un poco. San Martín allá en Perú y en Buenos Aires pidiéndole que por favor regresara. Cuando San Martín llega a Guayaquil para encontrarse con Bolívar, vamos a encontrar dos situaciones. San Martín cansado, San Martín sin apoyo y un Bolívar con, digamos, menos cansado y digamos, con más iniciativa y más apoyo. Lo importante es que, más allá de estas cuestiones, de diferentes contextos que hubo, Bolívar termina concluyendo esta lucha por la emancipación del continente, que finaliza después en 1824 con la batalla de Ayacucho. Pero bueno, lamentablemente San Martín no recibía en aquel momento el apoyo que tendría que haber tenido. Nos cuesta pensar eso. Hoy todos le decimos que sí a San Martín, pero en vida San Martín tuvo muchos no. Bien. Dentro de esos no, ¿cuáles eran los de Rivadavia, por ejemplo? ¿No? Rivadavia creo que fue uno de los opositores más acérrimos que ha tenido San Martín. Tal cual, Mario. Bueno, primero que cuando estaba en plena confección del ejército de los Andes no le mandaban caballo, no le mandaban soldado, no le mandaban dinero, o sea, vos no podés pelear sin ese tipo de recursos. Llegaban tarde las cartas, no le contestaban. Y después también hubo varias cuestiones, digamos, que ya rozan lo humanitario. San Martín, ya para 1823, él va a querer volver, por ejemplo, a Buenos Aires para visitar a su mujer que estaba enferma. Y Buenos Aires va a decir que no venga porque no va a poder garantizar la integridad y seguridad de él. Él va a llegar a Buenos Aires posteriormente, pero cuando ya llega, su mujer ya había fallecido. O sea, hay una cuestión ahí que roza cuestiones muy íntimas, rechazos. También siguió en el tiempo, porque durante una buena parte del siglo XIX la figura de Rivadavia fue muy revalorizada, por un lado, y no tanta la de San Martín. Como decíamos recién, nos cuesta pensar que le digan que no a San Martín, y también nos cuesta pensar de que San Martín tardó un tiempo también en ser valorado en esta dimensión que tiene ahora. Primero, ante todo, Mario, hay algo muy curioso de la historia argentina, que es que personas que han tenido una gran importancia en nuestra historia terminan falleciendo afuera, o sea, el exilio. O sea, eso es algo muy, muy, muy particular de la historia argentina. Tenemos muchos ejemplos de que terminan afuera, no vuelven, y entre ellos San Martín. San Martín en vida, Ricardo, y San Martín en su muerte. Sí. Quería marcar el por qué es ese choque de posiciones con Rivadavia. ¿San Martín desoye órdenes de Rivadavia? Por un lado, desde el poder central argumentaban que no era necesaria la campaña para emancipar Chile y continuar luego al Alto Perú, sino que había que, digamos, defender, con todo respeto lo digo, el patio chico, digamos, la cuestión más interna, incluso la relación que ha tenido San Martín, por ejemplo, con, Güemes. Mientras Güemes era criticado en Buenos Aires, para San Martín Güemes fue estratégico. No pudo haber pasado el cruce de los Andes si no había protección de la frontera norte. O sea, Güemes tiene mucho que ver también con todo este camino. Entonces, esas desobediencias, por decirlo de un modo, hizo que la relación sea tensa. La verdad que... Pero venimos de varias desobediencias. Teníamos dos situaciones, la de los españoles y la de las provincias con Buenos Aires. Tal cual. Y no podíamos pensar una independencia,
A ver, era muy importante que Chile fuera independiente, porque sin independencia de Chile no hay independencia argentina o de las Provincias Unidas en aquel momento. Eso también es algo que hay que entender. Volvemos a lo que hablábamos al comienzo, esa idea americana. Era importante, era urgente que los españoles, los realistas, no estén más en Lima y consolidar un proyecto emancipador. Eso era lo clave. Es como contábamos, se mezcla lo cotidiano, las luchas cotidianas, con lo que realmente es importante. Bien. Ricardo, ¿hizo plata San Martín cuando se va de aquí de Argentina? Cuando decide retirarse de aquí, ¿se va con plata? ¿Tenía dinero? A ver, San Martín no va a morir en la pobreza. O sea, no es que va a morir en la pobreza. Ahora bien, como hablábamos con las máximas, no fue una persona que tuvo grandes lujos. A su vez, hay otras cuestiones. Las Provincias Unidas, posteriormente el Estado argentino, digamos, no le pagaba en tiempo y forma lo que correspondía. Y al contrario, su subsistencia se daba más por pensiones que mandaba, por ejemplo, los gobiernos de Chile y Perú. Eso también es algo muy interesante. Argentina demoró mucho también en la cuestión de mandarle a él los premios, mandarle las pensiones correspondientes por todo lo que hizo. Pero no fue alguien, digamos, que murió en la gran fortuna, con gran fortuna, al contrario. Vivió bien, pero modestamente. Incluso aquella casa de Boulogne-sur-Mer no refleja esa situación de sencillez en su vida. Bien. Para explicarlo un poquitito, viste que por ahí nos siguen en lo cholulo, en lo frívolo, ¿no? Pero si hoy mirarían uno como política de género, teniendo en cuenta que un hombre de 33 años se pueda casar con una chica de 14, 15 años, ¿no? Hoy tal vez tendría sus bemoles en nuestra sociedad argentina, cosa que en ese tiempo no existía, ¿no? Y los matrimonios se arreglaban previamente, ¿no? Se consensuaba previamente con las familias. Hay que entenderlo en el contexto de época, hay que entender la esperanza de vida que había a principios del siglo XIX y en cierta medida el casamiento que tuvo en su momento era una herramienta para él poder ingresar a la sociedad en aquel momento rioplatense. Muchos de aquellos casamientos, matrimonios, tenían otras intenciones de política, de incluirse en un sector social. Eso es por ese lado. La vida de Remedios fue una vida tremenda. Recién como contábamos, San Martín no va a poder estar el momento que fallece su mujer. O sea, es muy duro. Vemos un San Martín con una hija, con sus nietas, pendientes de ella, como al principio las máximas, esta cuestión de la importancia de la educación para las mujeres. También es importante que en aquellos ejércitos, por ejemplo, de los Andes, hubo también participación femenina, en menor medida, pero hubo participación. Y siempre San Martín tiene una postura en la cual respeta y trata de ampliar los derechos de las personas que peor la pasan en cada contexto. Eso también es algo muy marcado en toda su vida. Por ejemplo, cuando llega a Perú, va a eliminar tributos indígenas que venían de la época de Pizarro. O sea, eso también es algo interesante. Reconoce a los pueblos originarios como, digamos, sujeto de derecho para la época. Eso también es algo que marca un quiebre. Hay escritos en los cuales él elogia a los indígenas, a los gauchos, a los sectores populares para esta lucha por la emancipación. Eso también es algo hay que ponerlo también en perspectiva, que eso es muy importante. Bien. Respetaba a Belgrano, a Güemes y a Rosas. Bueno, en diferentes momentos ha tenido diferentes posturas y vínculos.
Vemos un San Martín más joven, en la etapa revolucionaria, con relación con Güemes, con relación con Belgrano. Hay un gran respeto, hay una gran valoración hacia ese otro. Por ejemplo, San Martín destaca a Belgrano como una de las figuras más importantes, uno de los cuadros políticos más importantes de aquel momento. La admiración también por Güemes, por los gauchos, eso también es muy importante. Y más cerca en el tiempo, ya digamos llegando más al final de su vida, él estaba siempre muy pendiente de todo. Así como estaba pendiente por ejemplo, la declaración de independencia en Tucumán, junto con Belgrano, entre 1845 y 1846, él estando en Francia, él va a estar muy atento a toda la cuestión que sucede de Rosas, con el tema de la armada anglo-francesa, la cuestión de la vuelta de Obligado, la batalla de Punta Quebracho, la cuestión de aquellas luchas, aquellas batallas por la soberanía nacional. Vamos a hablar un poco de contexto. En aquel momento, en 1846, 45, Francia e Inglaterra, las máximas potencias militares y económicas de la época, quieren comerciar sin pagar impuestos sobre los ríos interiores, sobre el Paraná. Y en aquel momento Rosas, que tenía la potestad de la representación de todas las provincias frente al exterior, va a tener una postura de defensa de los intereses nacionales. Y bueno, por un lado San Martín se va a ofrecer para ayudar desde Francia, y al ver el triunfo de Mansilla, el triunfo de las tropas patriotas frente al bloqueo, frente a la armada anglo-francesa, va a elogiar esta postura de Rosas en ese punto, dando a entender, escribiendo cartas, dando a entender de que, bueno, que los argentinos no somos empanadas que se puedan comer de un solo bocado, algo así escribe San Martín. También, algo muy simbólico, le da su espada a Rosas en aquel momento. Tengamos en cuenta que esta cuestión simbólica de San Martín con Rosas tiene que ver con este hecho en sí. O sea, no significa que San Martín haya apoyado todos los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, que bueno, es la verdad muy compleja de la historia argentina. Pero en ese San Martín toma una postura que es la cuestión de la soberanía, que en cierta medida la batalla de Punta Quebracho es como una continuación, digamos, el círculo que cierra aquellas luchas emancipadoras de, por ejemplo, el combate de San Lorenzo décadas atrás. Es importante esa cuestión. Uh-huh. Ricardo, ya bueno, como para entrar en la recta final, digo, ¿cómo fueron los últimos años rodeado de su hija, su nieta, su yerno Mariano Balcarce, que había sido soldado de él también, ¿no? Balcarce. Sí, lo conocía ya de aquella época. Él va a estar en una zona, en una región de Francia, tratando de poder estar más tranquilo, poder también tener una cuestión de salud. Él va a estar siempre atento a todas las cuestiones que suceden acá en el continente, va a tener una vida mucho más familiar, va a recibir muchas visitas. Por ejemplo, va a recibir la visita como es Alberdi, va a recibir la visita de Sarmiento, que están documentadas. Pero bueno, como decíamos, que lamentablemente él va a morir y lejos de su patria, y va a tardar mucho en llegar sus restos a nuestro país. Es algo muy curioso. Primer dato curioso, Argentina no es el primer país que hace un monumento a San Martín. El primer país es Chile, o sea, eso también hay que remarcarlo. Y sus restos recién van a volver en 1880, o sea, tardamos 30 años en traer a San Martín. La verdad que, bueno, eso no habla muy bien me parece, de nosotros. O sea, una persona tan importante, ¿por qué eso? ¿Por qué murió lejos? ¿Por qué tardamos tanto? ¿Viste? A lo mejor molestaba. Ricardo, si me permitís,
que muchas veces por allí los jóvenes nos suelen preguntar del tema de la grieta, ¿no? ¿Por qué la grieta social, no? Siempre hay un porqué y la historia nos va develando nuestro pasado, nuestra genética del pasado, ¿no? Que aparece obviamente con por qué tardamos tanto tiempo, ¿no? Fíjate, odios y amores, ¿no? Indudablemente. Tal cual, tal cual. Y después, bueno, lo que pasó a nivel histórico también hay toda una cuestión de qué construcción de imagen de prócer tenemos. Claro. A ver, San Martín prácticamente es la persona más nombrada en el espacio público de Argentina. No hay pueblo con una calle, placa o plaza con su nombre. Eso también es algo muy interesante. Pero también ha habido situaciones en las cuales se ha destacado ciertas facetas de San Martín sobre otras. Y considero que San Martín es una persona humana, ante todo, una persona destacada, y destacar la cuestión del San Martín ciudadano. Creo que es el camino. Muy importante en lo militar, pero también es esta cuestión del San Martín civil, el San Martín ciudadano, aquel San Martín político, ese San Martín gobernador de Cuyo, que se ponía contento los días que se abrían bibliotecas. O sea, eso creo que también es algo interesante, de abrir escuelas, bibliotecas, de la educación, ampliación de derechos. Una figura que hay que seguir manteniendo, cuidándola, teniéndola en cuenta. San Martín nos sigue 171 años después, nos sigue interpelando. Creo que eso también es muy importante. En un contexto, Mario, en el cual está muy presente la muerte en el debate político y público, creemos que es importante destacar ciertos valores sanmartinianos que son necesarios para afrontar este contexto complejo. Ricardo, agradecerte como siempre, clarito, para ayudarnos a entender. Y qué mejor que este homenaje, ¿no? Recordarlo así, de esta manera, y con, bueno, tu sapiencia como historiador, y con todos estos datos que nos contáis, que seguramente la gente al que le interesa recoge el guante de estos datos, ¿no? Agradecerte como siempre, Ricardo, un placer, y bueno, en este día especial, en esta semana especial, con el homenaje al general don José de San Martín. Agradecerte como siempre. Muchas gracias, Mario, y bueno, como decíamos, continuar, porque muchas de aquellas luchas que inició San Martín continúan. Un abrazo. Bien, muy amable. Desde la localidad de Aldao, sí, charlando entonces con el profesor Ricardo Celaya, ¿no? Haciendo un homenaje sentido y recordándolo al padre de la patria en estos 171 años del paso a la inmortalidad. Nosotros de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Hoy por Hoy. Los invitamos como siempre todos los días miércoles después de Informe Regional, edición central. Venimos con los tópicos, los temas de interés general. Por su atención, gracias y nos reencontramos la semana próxima.